Moyano, trabajo con la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación. En esta mañana les voy a estar contando sobre los riesgos que tienen como profesional de la salud en lo que tiene que ver con toda la actividad que ustedes realizan, el riesgo jurídico que puede presentarse en cualquier momento en la atención en salud. La SCARE es muy interesada, siempre está muy interesada en poder brindar la capacitación al personal para que puedan tener la concientización que se necesita y poder tener también las herramientas, poder también detectar el riesgo que se puede presentar en cualquier situación de demanda. Y eso es lo que queremos hoy, dar esa concientización, dar esa estrategia, dar esos tips importantes para que tengan en cuenta. La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación ya pues está hace más de 60 años fundada y nos preocupamos inmensamente por el talento humano en salud. También tenemos pues una solidez científica, económica. Somos una entidad a favor siempre de todo el gremio médico y todo el gremio de salud. Y buscamos siempre generar estrategias, buscamos siempre generar la manera de que la información llegue a los profesionales y puedan tener todas las herramientas para poder dirigirse de una manera correcta digamos, en la circunstancia que se presente de riesgo de demanda. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes piensan que a los profesionales de la salud los demandan? ¿Los pacientes sí demandan a los profesionales de la salud? Cada uno puede responder a esa pregunta, pero si miramos la realidad nos damos cuenta que a medida que ha pasado el tiempo, las demandas es algo muy común contra los profesionales de la salud. No solamente porque los pacientes ya están muy informados de qué procesos pueden entablar por determinada circunstancia o situación, ¿sí? Sino también porque hay un grupo, digamos, de abogados, de personas que están dedicadas, lo cual no me parece pues una dedicación, digamos, que sea correcta, pero bueno, se dedican a provocar que el paciente demande, a encontrárselos en la clínica, en las EPS, y como a instarlos a que entablen esa demanda, haciéndoles preguntas y pues digamos que los pacientes en muchas ocasiones caen en esta situación y comienzan pues su proceso, su demanda y contra el profesional. Entonces, digamos que sí, son muy comunes las demandas y pues tristemente en los últimos 20 años la estadística ha crecido grandemente. En la SCARE, a través del fondo de FEPASDE, Fondo Especial para Auxilio Solidario de Demandas, tenemos aproximadamente 56.000 afiliados y pues cada día nos llegan tanto médicos, especialistas, rurales, nos llegan enfermeros, enfermeras, ontólogos, de todas las profesiones de salud con la problemática pues que les han demandado y llegan pues a pedir su asesoría y a recibir pues todo su cubrimiento. Entonces sí somos aún más conscientes los que estamos en esta entidad de que el riesgo está latente y que pues cada día está ahí si la persona está laborando y se está pues desarrollando su labor asistencial. Ahora, hay unas falsas creencias importantes de tener en cuenta. La primera es que el profesional puede pensar que fue el mejor de la clase, que fue la persona que más se destacó, que efectivamente tiene un cúmulo de conocimientos muy grande y que desarrolló muy bien su profesión, pero digamos, ustedes conocen el caso del patólogo, otros casos pues que se han vuelto muy populares en los medios. Son personas pues que tenían una gran experiencia, ¿cierto? Y hacían con la mejor intención y con la mejor dedicación su trabajo y podían ser los mejores en su rama, pero en algún momento de su desarrollo profesional puede ocurrir cualquier eventualidad, ¿sí?, que cause esta demanda. Nadie está exento de esta parte. Entonces, digamos que ser el mejor o tener el conocimiento suficiente no le salva pues de la persona tener este riesgo jurídico. Tampoco la experiencia, porque digamos que el patólogo, el ginecólogo que estuvo en este proceso específico, tenían una amplia experiencia, ¿sí? Y tristemente, pues por la defensa que tenía el patólogo, no estaba con nosotros, con el fondo, ni con las CARE, estaba con otra entidad de responsabilidad, con una aseguradora. No
tal vez no le brindaron la asistencia completa en su parte jurídica. Tristemente, pues tuvo su sanción y pues también toda la parte de los medios y todo lo que le ocurrió al patólogo, al doctor. Entonces, a pesar de que se tenga mucha experiencia, priman o pueden sumarse muchos factores que pueden causar una demanda que ahora los vamos a mirar también con más profundidad. Ahora, tercero, soy profesor de profesores, ¿sí? Sí, yo de hecho tengo un ginecólogo que demandaron y era profesor de profesores, una persona reconocida, y lo demandaron por una falla de un residente, que él mismo estuvo pendiente y todo, pero pues el residente falló, pues el ginecólogo fue demandado, que gracias a Dios pues tenía FEPASDE y tenía pues todo en orden y pudo recibir un muy buen cubrimiento y pudo salir muy bien del proceso. Pero digamos que eso no, tampoco exime a nadie de una demanda. Mis pacientes me adoran. Claro está que la relación médico-paciente es primordial tener esa relación y tener una relación amable, de brindar toda la información que se pueda pues al paciente, resolver las dudas del paciente y tener pues un trato amable, pero igual hay pacientes que tal vez en el momento tengan un trato amable con uno, el médico también, pero digamos que a futuro se le puede presentar alguna consecuencia del procedimiento o no le pareció, digamos, no le envió el médico todos los exámenes diagnósticos. Entonces toman pues muchas causales y pueden demandar así haya tenido una buena relación con el paciente. Ahora, quinto, la intención no es hacer daño. Pienso que jamás el médico quiere hacer daño, pero digamos que el paciente no mide muchos aspectos como lo que pasa pues en los hospitales, las clínicas, que a veces, digamos, el manejo que se le da o no hay cierto medicamento o digamos el equipo en este momento no está disponible, situaciones así que pues se pueden presentar. Pero digamos que los pacientes no miden eso, sino que piensan es que se le hizo el daño porque no se le atendió y no se le hizo todo lo que ese paciente esperaba que recibir de la entidad o del médico, ¿ya? Bueno, ahora, si alguien es profesional de la salud, efectivamente tiene un riesgo. Y vamos a ver como en el diario vivir del profesional, sea una enfermera, sea un médico, sea una bacterióloga, un ontólogo. Vamos a mirar qué riesgos hay. Primero, trabajar en una institución. Entonces, a una institución le puede llegar una demanda a la institución y le pueden llamar en garantía al médico, al profesional, lo pueden llamar en garantía para que se presente, ¿sí? Y pueda, digamos, dar la versión de qué fue lo que ocurrió en ese momento de atención al paciente. Es importante pues que vaya con su apoyo jurídico, con su abogado, para que pueda dar su versión de lo que ocurrió. Puede ser llamado también por acción de repetición, es decir, que digamos que el proceso ya marchó, ya la clínica, el hospital ya canceló la demanda si se llegó a perder, pero resulta que fueron muchas las personas que tuvieron contacto con ese paciente, entonces comienzan a llamar profesional por profesional para que puedan dar su versión. Siempre debe ser el acompañamiento del abogado en estos casos. Y directamente puede ser que no haya tenido nada que ver el profesional, pero sí va a tener que presentarse y pasar por esa etapa. Segundo, hacer parte del registro de la historia clínica. Algo primordial en la historia clínica y el consentimiento informado. Son registros con los cuales un profesional puede salir totalmente salvo en un proceso o puede quedar totalmente en una situación difícil y llegar a una condena y llegar a una sanción, si es un proceso disciplinario, ético. Entonces, digamos que lo que tiene que ver con la historia clínica y el consentimiento es sumamente importante colocarle toda la atención y registrar todo lo que se debe registrar en estos documentos. Entonces, en una historia clínica, antes pues eran escritas, ahora ya son sistematizadas, pero lo que tiene que ver con prestar el usuario, con colocar anotaciones, toda esta parte debe ser algo muy privado que lo debe manejar el mismo profesional con toda la seriedad, porque digamos si colocó una anotación pero con otro usuario,
¿sí? Van a llamar al que tenía el usuario, si es un proceso, y va a quedar pues en este proceso ahí complicado y pues ni siquiera era la persona que había atendido, entonces es delicado. Ahora, el consentimiento informado se debe siempre realizar. Conozco de un caso que la persona pues gestante ya estaba teniendo su bebé y el médico pues le consultó que si le cerraba las trompas porque ya tenía varios hijos. Le operaba y pues le sellaba y la paciente dijo, sí, listo. El médico pues procedió, pero pues la paciente no firmó consentimiento informado, no se le explicó las consecuencias, sino fue en un momento como una decisión, eh, digamos, inmediata. Y pues más adelante resulta que el esposo se enteró de la señora y aunque tenían varios hijos, él argumentó que querían tener más hijos y que les habían obstaculizado de esta manera el poder tener más hijos. Entonces demandaron efectivamente. ¿Por qué? Por no tener el consentimiento informado, el doctor perdió el proceso. Entonces es bien delicado tener todo registrado en el consentimiento informado y que el paciente en realidad entienda todos los riesgos que va a tener en ese desarrollo del procedimiento, no solo que firme, sino que conozca todos los riesgos que va a tener. La historia clínica, digamos que ahí esa es el arma con el cual se puede defender a un profesional delante de un juez con la historia clínica. Entonces, este documento, digamos, si hay llega un paciente, pero ese paciente en el nivel que el profesional está no se puede atender, sino que hay que remitirlo a otro nivel, hay que recibir el ingreso, colocar en la historia clínica todo lo que se le desarrolló al paciente y luego colocar también que fue remitido al nivel tal, por tal razón, ¿cierto? Para que en caso tal de que ese paciente en la remisión, en el camino de la remisión puede de pronto ya ocurrirle algo, fallecer, que quede registrado pues que el médico, el profesional hizo todo lo que tenía que hacer por ese paciente. Eso es súper importante. Ahora, participar en un acto médico ejecutado en equipo. También, porque los médicos siempre y las enfermeras, los odontólogos también porque trabajan con auxiliares, siempre están trabajando en equipo. Y es súper importante estar pendiente de lo que le hace la otra persona, estar comunicándose, qué hice, hasta dónde va este paciente, ¿sí? Ya que le realicé, cómo está, bueno, todo, para que en esa buena comunicación, es más, si se llega a presentar una demanda contra ese equipo de trabajo, lo mejor es ponerse de acuerdo, en realidad llegar a un acuerdo de qué fue lo que pasó con el paciente y decir una misma versión, porque cuando dicen diferentes versiones, pues el problema se complica más y el juez, pues, digamos que no va a tener de dónde saber cuál fue el origen en realidad. Entonces es importante ponerse de acuerdo como grupo, tanto en la atención como si llega una demanda en su argumentación. Y por el simple hecho de ser un profesional de la salud, tiene riesgo. ¿Por qué? Porque el profesional de la salud puede atender a alguien dentro de su familia, sus vecinos, en un viaje, ¿cierto? Y esa persona puede decir, no me atendió bien, no diagnosticó bien, no me dijo que tenía que hacerme este examen. Y en vez de agradecerle, porque digamos que podía estar en vacaciones, puede estar en una situación que no fuera en una entidad y le ayudó, en vez de agradecer, puede demandar y ha pasado. Entonces, sí, digamos que el riesgo está latente para un profesional de la salud. Bueno, hay varias clases de procesos en los cuales un profesional de la salud puede estar con responsabilidad jurídica con la cual tenga que pues lidiar y presentarse delante de las autoridades que se tenga requerido. Primero está el Código Penal. El Código Penal pues tiene su sanción, puede tener su sanción económica, pérdida de libertad, también puede tener sanción en la parte laboral. Digamos que es un proceso bastante complicado. Aquí la justicia pues es demorada, se demora bastante los procesos, entonces se necesita desde el inicio ir con el abogado y que ese abogado pues le cubra de principio hasta el fin del proceso, porque son procesos largos y complicados y muy desgastantes. Entonces, la protección de FEPAS, de las CARE, por ejemplo, sí brindamos ese acompañamiento, ese apoderamiento del comienzo hasta el final, sea que se demore 1, 2, 3, 13 años. Solo con el caso, por ejemplo, de Colmenares, ¿cuántos años lleva? Entonces, digamos que
es algo complicado, pero nosotros damos esa tranquilidad como fondo y como la SCAR. Código Civil. El Código Civil es el que rige pues, al proceso civil, y el proceso civil es un proceso en el cual requiere dinero la familia o el paciente. Y pues ahí se mira si de verdad se tuvo la responsabilidad para cancelar o no el valor que se está pidiendo, o se puede conciliar también. El Código de Ética rige al proceso ético. El proceso ético se lleva a cabo ante autoridades en lo que tiene que ver con la medicina. Es un tribunal de ética médica, el cual es el que decide si tiene la sanción el médico o no. El proceso disciplinario es por una queja que se presenta. También puede tener consecuencias a la hoja de vida, a la vida laboral del profesional, y también necesita respaldo de un abogado. Y el contencioso administrativo es en el cual se puede llamar en garantía a los profesionales que estuvieron en contacto con ese paciente. Deben presentarse cada uno de ellos en el juzgado con su respectivo abogado, rendir la versión de los hechos de cada uno de ellos, y ahí digamos que el juez es el que determina cuál tuvo más responsabilidad o no. En esos procesos también digamos que las entidades primero se defienden y bueno, y lo demás, y con sus abogados, pero cada profesional tiene su responsabilidad individual de lo que tuvo en contacto y lo que realizó con ese paciente. Entonces, cada profesional debe ser consciente que debe tener un cubrimiento para que en la ocasión que llegue una demanda pueda tener su asesoría inmediata y su apoderamiento en caso tal, si es un proceso, para que lo pueda acompañar el abogado y apoderarse y darle todo el respaldo y toda la tranquilidad que necesita en ese momento, que es difícil cuando llega un proceso. Bueno, aquí hay un caso de bacteriología, les voy a nombrar varios casos, voy a darlos cortamente. Bacterióloga que según el manual de procedimientos debe hacer la interpretación de los resultados de pruebas de infección en banco de sangre, y se aplicó una unidad de glóbulos rojos y una de plaquetas a 2 pacientes diferentes. Uno de ellos resultó VIH, desarrolló SIDA y falleció por un linfoma. El otro paciente es VIH, pero actualmente está asintomática. Se revisaron los resultados y los registros, se evidenció un error de la bacterióloga a quien se le abrió investigación disciplinaria. Esta conciliación prejudicial con los familiares del primer paciente para evitar demanda civil. Entonces, cuando se realiza una queja disciplinaria, ¿ya? Y digamos que se sanciona disciplinariamente, es muy posible que luego se entable una demanda civil. ¿Para qué? Pues para sacar dinero, porque la primera perjudica la hoja de vida, la segunda es la parte del patrimonio, el dinero. Entonces, ¿puede ocurrir? Sí, claro que puede ocurrir esto. Y eso es un caso, digamos, que es muy común en la parte de bacteriología, demandar en la parte disciplinaria y luego en la parte civil. Vamos a ver ahora un caso de enfermería. Paciente de 5 años a quien una jefa de enfermería le aplica dipirona intramuscular por orden del médico de urgencias. 6 días después, los padres consultan a urgencias porque el niño tiene imposibilidad para la marcha por dolor en el miembro inferior izquierdo. Fue valorado por especialistas, ortopedia, neurología, se le realizan pruebas de neuroconducción y se hace diagnóstico de neuropraxia, compromiso del nervio ciático izquierdo. El paciente ha permanecido en controles de terapia física y las notas médicas muestran que el niño ha presentado pie caído izquierdo sin mejoría con la fisioterapia. Aunque la lesión del nervio es una complicación de la inyección, IM actualmente cursa un proceso civil contra la IPS y contra la jefe por la aplicación errada del medicamento. Entonces, ese es un caso que también llevamos en FEPASTE. Caso de odontología. Odontólogo general quien realiza exodoncia quirúrgica y drenaje de absceso con anestesia local, con lidocaína, 2%, 1.8 mililitros, osteotomía, gel flotante y sutura. Formula analgésicos y antibióticos y da recomendaciones de manejo. La paciente presenta cuadro de vértigo paroxístico posicional benigno con palidez, diaforesis, visión borrosa y distorsionada, con inestabilidad en marcha y disartria. Fue hospitalizada por 3 días. También presentó episodio de taquicardia súbita. Por esos hechos, la paciente inicia proceso civil en contra de la EPS y el socio de FEPASTE, aduciendo que la patología fue causada por la administración de dosis tóxica del anestésico local. Entonces,
como vemos en cualquier profesión, sea bacteriología, enfermería, odontología, ya vamos a ver casos para los médicos, tiene riesgo y algo que puede ser sencillo o algo que comenzó en algo que no era tan grave puede generarse algo más delicado que uno como ser humano no puede llegar a saber qué va a pasar y puede generarse a futuro una demanda. Caso de medicina. Hombre de 21 años con herida por arma cortopunzante en glúteo derecho, evaluado por el médico rural del primer nivel, quien remite con diagnóstico de lesión vascular. El paciente ingresa al hospital departamental donde es evaluado por la doctora XX, quien al encontrar estabilidad hemodinámica no solicita evaluación especializada, dejando observación. Al día siguiente se encuentra el paciente muerto. La autopsia reveló una lesión vascular. A esta doctora le demandaron penalmente. Paciente atendido en urgencias de primer nivel por médico del servicio social obligatorio, remite a segundo nivel por politraumatismos en accidente de tránsito. Recibe médico de urgencias de segundo nivel, quien no deja bajar a la paciente de la ambulancia y no la valora, señala que no es de manejo de ese nivel, pero no remite al tercer nivel. La ambulancia se devuelve al sitio de referencia y el paciente es enviado desde allí al tercer nivel. ¿Qué pasó? El médico de urgencias, que no da manejo en su nivel de atención, debió por lo menos verificar que el paciente continuara hemodinámicamente estable y remitir al nivel de complejidad para el manejo, por ortopedia y por neurocirugía. ¿Cuál fue la falla? Negligencia. Negó la atención en salud. Ahora vamos a mirar unos criterios auxiliares para determinar cuándo un profesional puede estar siendo investigado por un proceso judicial. Entonces, vamos a mirar esos criterios y a colocarles pues mucha atención porque es como una alarma, ¿no? Una señal de alarma. Primero, cuando se presente un evento adverso derivado o no de la actuación del profesional, una lesión o muerte del paciente. Eso ya es una situación de alarma. Segundo, realización de autopsia médico-legal. Es otra situación de alarma. Tercero, solicitud de copias de la historia clínica por parte del paciente, sus familiares o una autoridad competente. ¿Sí? Si se pidió la historia clínica es por algo. Cuarto, formulación de queja por parte del paciente o los familiares. Quinto, solicitud de información por parte de cualquier entidad profesional de la salud sobre su tratamiento médico. Sexto, insatisfacción. Digamos que esa insatisfacción puede ocurrir, se debe tratar de aliviar esa insatisfacción lo más pronto posible. Así puede ser que un paciente ya baje el estado de ánimo y pueda comprender la situación, no haga nada, pero también puede bajar el estado de ánimo, pero después poner la demanda igual. En séptimo, se le comunica al profesional de la salud apertura de proceso ético o se notifica el proceso disciplinario interno o de demanda civil derivada del acto médico. O sea, que ya se le está notificando. Octavo, nunca asista a ninguna instancia judicial sin recibir asesoría o sin el acompañamiento de un abogado. Eso es algo muy importante. Entonces, digamos, si usted le notificaron de ese proceso, ¿sí? No debe de una vez llamar y decir, listo, yo voy, tal cosa, no. ¿Por qué? Porque desde el momento mismo que usted se comunique, ahí comienza a correr términos. Entonces, lo primero que debe hacer es buscar la ayuda de un abogado, la asistencia de un abogado, su asesoría, su acompañamiento. Y ahí sí ya va y se presenta. Entonces, nosotros, digamos, en FEPADE, en las CARE, tenemos asesoría ilimitada las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, el profesional puede llamar a la línea, comunicarse, el abogado pues le da tranquilidad, le guía qué es lo que está ocurriendo, cómo se puede hacer, y ya se le da a un abogado que le pueda respaldar, asesorar desde el primer momento, que es muy importante, y pues ya se presenta a la entidad de justicia que le hayan llamado, pues presentarse ya con su abogado. Eso es un aspecto sumamente importante. ¿Por qué? Porque digamos que ha ocurrido médicos que van simplemente a presentarse a mirar qué fue lo que pasó, pero no van con el abogado y eso puede generarle a futuro consecuencias si en el momento de la primera presentación no se hacen las cosas como se deben hacer. Elementos disparadores. Los elementos generadores de una demanda pueden no estar en los anteriores, en los que acabamos de nombrar, sino también pueden estar en factores externos, pero relacionados ¿con qué? Con el acto médico, como son la relación médico-paciente, que ya hablamos sobre esto, relación con otros colegas, o sea, los pacientes
están muy pendientes también de lo que usted conversa con sus colegas en el momento ahí de la atención, con los superiores y los subalternos. Un comentario imprudente de alguno del equipo de trabajo puede originar un problema médico legal. Por ejemplo, digamos que el paciente viene de otra institución, ¿cierto? Y llega a la atención en la otra institución y le dice el médico o la enfermera que le atendió, ¿cómo le hicieron eso? ¿Usted de dónde viene? ¿Sí? O es más, un odontólogo, ¿cierto? Que viene una entidad de salud que maneja la odontología y llega otra y le dice, pero ¿quién le trató ese problema que usted tenía de esa manera? ¿Cierto? Entonces, digamos que es importante manejar la prudencia y no hacer comentarios pues que en realidad son innecesarios y pueden llegar a perjudicar a una entidad o a un colega en algún momento. Ahora, les voy a comentar un poco más sobre FEPASDE. FEPASDE, el lema de nosotros es cuidamos a los que cuidan, porque ustedes cuidan a las personas, porque su profesión es cuidar y brindar esa salud que la otra persona necesita. Entonces, miremos qué es lo que se obtiene con la protección en sí. Primero que todo está la protección integral, porque tenemos, digamos, la protección integral que tiene que ver, pues, que vaya, digamos, desde la asesoría, que pueda, su historia clínica, llegó un caso de medicina legal, ¿cómo hago yo para no ver? Este caso está súper complicado, viene con lesiones, viene de unas circunstancias súper difíciles. ¿Cómo hago yo para colocar en la historia clínica en realidad lo que tengo que colocar para que si llega a haber una demanda por este caso, quede bien y pueda ganar ese proceso? Entonces, esa asesoría se puede hacer desde antes, llamando, preguntando, pudiéndose asesorar bien y colocando lo que es. Seguridad total, porque nosotros cubrimos todos los riesgos, o sea, todas las enfermedades. No hay enfermedad que no cubramos. Todas las enfermedades solo lo cubrimos por dolo o por un delito. Entonces, digamos, como un abuso sexual, pues que el profesional realice, cierto profesional de salud contra el paciente, una anestesia simultánea, cierto que también es un delito. Entonces ya son situaciones pues que son de delito, pero digamos en el marchar normal de la labor profesional, que es estar atendiendo a sus pacientes con diferentes circunstancias y procedimientos y enfermedades, pues en todo se va a estar cubierto. Nosotros no tenemos también deducibles, es decir, que si la demanda salió por 100 millones, por 200 millones, porque se paga la totalidad del valor de la demanda. Tenemos cobertura a nivel nacional, es decir, si el médico hoy está laborando en un hospital, resulta que el fin de semana laboró en otro, en las noches, 2 noches en la semana laboró en otro, en cualquier entidad tendrá su cubrimiento total. También tenemos expertos en salud, entonces tenemos 34 médicos especialistas que son los que le dan todo el soporte científico a los abogados para que puedan dar esa argumentación efectiva. De cada 100 procesos ganamos pues 94. Y la educación continuada. El gremio de la salud siempre necesita estarse capacitando, saber los nuevos modelos de salud, saber los cambios que han habido, las reglamentaciones nuevas que los afectan, también toda la parte de los cambios en salud, las nuevas partes científicas, las innovaciones, todo esto se está siempre subiendo a la página en cursos virtuales gratuitos y también hay una educación continuada en congresos presenciales. Algo súper importante que deben tener en cuenta los profesionales de salud es que cuando toman un cubrimiento, les cubre todo el tiempo que van a estar laborando, porque ese paciente puede demandar hoy, puede demandar en 3, 5, 10, 15 años, ¿cierto? No sabemos cuándo va a demandar esa persona. Y digamos, si hoy hizo el procedimiento, ¿sí? Y el paciente demandó en 5 años. Si usted tiene FEPASDE, le cubre. Si demandó en 7, le cubre. Si demandó en 15, le cubre. Siempre le va a cubrir, porque nosotros no tenemos, digamos, limitación en ese tiempo, ¿ok? Ya, digamos, con otras entidades es diferente, porque tienen el cubrimiento solamente por 2 o 3 años. Ya la otra parte, que ya lo último, que quisiera pues comentarles a los que nos están escuchando, es que el FEPASDE también brinda la parte de los préstamos, que tenemos préstamos de libre inversión para la educación continuada, y préstamo para la residencia, que de hecho es algo súper importante en la especialización para los que están en el gremio de la salud. Y otra parte que tenemos, que eso ya lo último, es la parte de auxilio por sanciones.
Quería comentarles esto porque cuando hay sanciones, digamos cuando se le presenta un proceso ético o un proceso penal, puede haber sanción de que no puede laborar ya por cierto tiempo, digamos 6 meses hasta 2 años. Por ese tiempo, obviamente, pues no se recibirían ingresos. Pasó pues en nuestra entidad en FEPASDE, pasó con unos médicos, ha pasado. Entonces, digamos que no tenían ingresos adicionales a su labor como profesional y fue difícil la situación. Entonces, se sacó pues esta manera de poderles ayudar, que es un auxilio por sanciones, que mientras que estén con esa sanción, se les da su salario, que eso pues digamos que se ubica dentro del salario que usted esté ganando, y se le puede dar ese salario hasta por 2 años. Entonces es una ayuda que se les da también de FEPAD, es algo adicional al plan en sí, pero lo pueden tomar también. Ahora, los cursos, están ahí los cursos en la pantalla, curso de historia clínica, consentimiento informado, botas de seguridad, sí, son muchos cursos que son necesarios para que los profesionales sigan capacitándose. Y lo otro ya es, digamos, las tarifas que tenemos. Nosotros cubrimos un valor de hasta 600 salarios mínimos para procesos, cubrimos todos los gastos de proceso, o sea, los peritajes, los peritos, los gastos del abogado, los gastos de sanciones adicionales a la demanda, o sea, son muchos, muchos millones y mucho dinero el que cubrimos, pues cubrimos todos los gastos de proceso adicional, los gastos de los honorarios, más los gastos de la demanda en sí, que son aproximadamente 469 millones. Entonces, digamos que un plan para un médico, un ejemplo, voy a poner solamente, para un médico tiene ese costo que está en la pantalla, y ese valor de 18.967.000, ese valor en realidad es poco, porque eso solamente vale un solo proceso y sin tener en cuenta todo lo demás que acabé de decir, y pues se pueden presentar en la vida siempre muchos procesos para los médicos. Aquí está para el grupo 3, que es más económico, 5 millones, y para el grupo 2, que son los odontólogos, 7.500.000, y para las enfermeras y las demás profesiones de salud, tiene costo de 5.183.000. Ahora, ante cualquiera de esas señales que yo les comenté con anterioridad de alarma, es recomendable estar atentos y seguir siempre el caso de cerca. No digamos que se presentó la situación en la entidad que usted trabaja y ya después se olvidó. No, hay que estar pendientes si al fin el paciente puso alguna queja o si en realidad hizo lo que dijo que iba a hacer, en fin, hay que estar pendiente de qué es lo que pasa. Y dice, un buen ejercicio profesional no le asegura no ser demandado, pero sí una buena defensa en caso de un eventual proceso. Ejerza la medicina en forma preventiva. Entonces, es importante que usted siempre que esté ejerciendo su labor profesional lo pueda hacer en forma preventiva, sabiendo que en cualquier momento puede tener ese riesgo jurídico latente. Entonces, les agradezco mucho por su atención, gracias por dedicar este tiempo a esta concientización de que el riesgo jurídico está pues latente en cualquier persona. Estamos atentos a atenderles en FEPAS, en las CARE, están las puertas abiertas, tanto para la parte educativa como también para la parte de asesoría jurídica. La afiliación es súper sencilla, es un formulario, cédula, diploma, ya. Pero lo importante es que ustedes queden conscientes, que eso es lo que queríamos hoy, que sean conscientes de ese riesgo, que tomen las medidas que deben tomar en la historia clínica, en el consentimiento informado, en la relación médico-paciente, ¿sí? Y tener como conocimiento general de toda la gama pues, de procesos que se pueden presentar, cómo se llevan a cabo, qué consecuencias traen, ¿cierto? Para que puedan tener, digamos, ese conocimiento ahí firme y lo puedan utilizar en cualquier situación que se les llegue a presentar. Entonces estuvo con ustedes Silvia Moyano, muchas gracias y pues les deseo una feliz tarde.